Muy buenos días para todos, bienvenidos a la cátedra abierta de la Universidad de San Buenaventura. Agradecemos a todos por su participación y acogida de esta invitación. Por favor, recordemos tener los micrófonos en silencio y las cámaras apagadas. La cátedra abierta de la Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín, es un espacio académico coordinado por la Vicerrectoría para la Evangelización de las Culturas y el CIDE, en el que participan todas las facultades y dependencias académicas junto con sus estudiantes, posibilitando la exposición, profundización y debate de múltiples temáticas desde un pensamiento humanista, franciscano y bonaventuriano, buscando incentivar el diálogo y el enlace con el entorno y la realidad desde un abordaje multidisciplinario. Le recordamos a los participantes que al finalizar la ponencia estaremos publicando un enlace al que deben acceder para diligenciar la información completa y de forma clara, con el fin de validar la asistencia al evento. Recuerden por favor que la verificación de la asistencia se genera a partir del registro de inscripción y el registro final. Ambos elementos son requisitos para lograr la verificación del proceso. Luego de la intervención de nuestro invitado, estaremos abriendo paso al espacio de preguntas, las cuales se podrán realizar a través del chat de la sala. Quiero dar la bienvenida al profesor Nicolás Alberto Mejía, Alzate Mejía. Él es magíster en bioética de la Pontificia Universidad Javeriana y docente del Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos CIDE. El tema que nos comparte el profesor esta mañana está titulado Resiliencia y sentido de vida. Profesor Nicolás, bienvenido a este espacio. Profe Nicolás. Profesor Nicolás. Vamos a darle unos minuticos al profesor Nicolás mientras logra reactivar su comunicación con nosotros. Denos un momento mientras retomamos comunicación con el profesor Nicolás. Profesor Nicolás, ¿me escucha? Profesor Nicolás. Bueno, vamos a darle unos minuticos mientras logramos restablecer comunicación con el profesor. Vamos a pedir un minutico de tiempo mientras logramos reactivar la comunicación con el profesor Nicolás.
Profesor Aló. Nicolás, ¿me escucha bien? Aló, ¿me Perfecto. escuchas? Sí, ¿Me señor, te es- escuchamos. Perfecto. Muchas gracias, profe. Pedimos Bueno, excusas frente a este inconveniente técnico, entonces damos nuevamente la bienvenida al profesor Nicolás. Vamos a iniciar la cátedra de esta jornada. sí. Vuelvo y rectifico, ¿se escucha bien? Sí, señor, escuchamos muy bien, profe. Listo, entonces buenas tardes para todos y todas. Yo sé que el grupo es muy heterogéneo, hay de diferentes semestres, entonces vamos a tratar de utilizar un lenguaje para que todos podamos entender. Recuerden que yo generalmente en este tipo de actividades académicas hablo mucho para la vida, es como muy existencial. Entonces, si el tema es resiliencia, una actitud de vida que dignifica y humaniza, vamos a tratar de responder a esa preguntita que aparece ahí en esa primera diapositiva. ¿Cómo queremos vivir en este mundo? Y entonces se subdivide esa pregunta en lo siguiente: ¿será que superándonos o creando lástima ante los otros y hacia sí mismos? Porque la resiliencia es eso, es como una tentativa de quedarse o salir adelante ante las frustraciones y los fracasos. Entonces, para ello, antes de iniciar este viaje por tres palabritas, que son básicamente la dignidad, lo humano y lo resiliente, vamos a precisarlas porque es sobre ello que vamos a trabajar. Entonces, cuando aquí se hable de dignidad, pues los filósofos y los sociólogos eh, hacen muchos esfuerzos para tratar de definirla, pero vamos al menos a tener en cuenta que ella será como una actitud, digamos, de decoro en el actuar. O sea, actuar decorosamente, o hoy en día se dice que con sumo cuidado. Y también otros dicen que es como la actitud, o sea, la dignidad es una actitud de enaltecimiento con mi presencia ante acontecimientos que me exigen actuar loablemente o cuidadosamente o positivamente o con un alto índice, digamos, de respeto, valorándonos. Y por último, dicen algunos otros que la dignidad es como la máxima estima, sobre todo desde el punto de vista psicológico, que se maneja mucho la autoestima para valorarse, pues aquí se dice que es la máxima estima que me debo, o sea, yo mismo me debo y que los otros reconocen en mí. Profesor Nicolás, disculpe, lo interrumpo. ¿Usted está compartiendo pantalla? Las Sí, diapositivas. Por favor, ¿las puedes volver a compartir porque no las estamos observando, profe? ya, pero precisamente ahí es donde no me deja como compartir con ustedes nada, todo se está manejando desde allá. O sea No, que profe. hay como un bloqueo. En la parte inferior dice compartir pantalla. No, no, ¿Qué te parece? no me aparece, Ok, profe, porque ¿puedes no, encender tu cámara? eh, pues tampoco me deja. Es que Bueno, me tiene profe, tranquilo. totalmente Sigue bloqueado. con la exposición. Yo voy mirando para solucionarte eso. Ya, tan raro, pero no me da por ningún lado Tranquilo, profe. acá. Tranquilo, continúa con la... Nosotros te La, escuchamos mientras que solucionamos. la otra sería salirme o no No, y no, volver a profe, no. ingresar. Tranquilo, Ah, no, no. Tranquilo que yo ya miro cómo podemos organizar. bueno, la segunda palabrita, recuerden que estábamos hablando de la dignidad, la segunda es lo humano, y siempre que entendamos por lo humano es como esa especie viva, pero que tiene una serie de características, por ejemplo, la capacidad de raciocinio o por desarrollar una articulación lingüística. El humano ha llegado a ser un poco más complejo en la comunicación, o por aprender a tomar decisiones, o por aprender a obrar con responsabilidad, con autonomía y con libertad, y digamos, con un alto grado de conciencia. O sea, siempre permaneciendo en estado de perfectibilidad, intentando superarse como ser, digamos, integral.
Bien. Y la tercera palabrita que tenemos que dejar bien claro es la resiliencia. La resiliencia viene por allá como del latín y va a intentar traducirse o equipararse a lo que se llama saltar hacia atrás para retomar el camino. O sea, es cuando uno va por un caminito y se cae. La resiliencia es levantarse, salir del hueco y continuar por otro ladito. Más o menos es recomponerse de una caída o de un daño acaecido. Estas caídas son existenciales, son psicológicas, son espirituales o son también biológicas y son de la relación humana. Y otros dicen que la resiliencia es recuperarme de una adversidad simplemente, o la capacidad que yo tenga de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado, digamos, de una situación adversa. Bien, cuénteme, nada de la proyección de las palabritas, de la diapositiva. Yo creo que, eh, bueno, voy a seguir hablando. Entonces, ya tratamos de precisar tres palabritas, ¿no es cierto? Lo que es dignidad, humanidad y resiliencia. Ahora, ¿cuáles son los antónimos de algo que vamos a hablar? ¿Qué es lo contrario a la resiliencia? Entonces, todo aquello que es débil o que es frágil y que no es capaz de recuperarse, o cuando las personas son demasiado rígidas, que se chocan en la vida y se quedan así, o son inflexibles, creen que solo por la mirada que tienen de la vida o de las situaciones, la mirada de ellos es lo único que puede salir adelante, sin escuchar consejos. Entonces se vuelve uno un poco torpe y un poco tosco en las relaciones humanas y termina quedándose ahí. Nadie lo comprende, termina diciendo. Y hay otras dos palabritas que son antónimo de resiliencia, la negatividad y la invariabilidad. O sea, la gente se queda ahí y no busca cambiar probablemente paradigmas en la vida para ver cómo puede llegar a alcanzar los objetivos y prefiere quedarse varada. Entonces, las personas que están varadas son personas no resilientes o las personas que son inflexibles, que creen que solo y exclusivamente como ellos piensan que se pueden solucionar los problemas así, y pasa el tiempo y no han podido. Entonces eso también es lo contrario a la resiliencia. Bien. Entonces vamos a desarrollar tres grandes momentos. El primero son una serie de fases, más o menos 12, entre 10 y 12 fases por las que pasa una persona que está aprendiendo a ser resiliente, porque la resiliencia es un estilo de vida, llamémoslo así. Entonces, la primera fase sería, sería enfrentar el miedo con la esperanza. Yo lo llamo aquí en la diapositiva miedo versus esperanza. Entonces, resulta que la importancia de reconocer el miedo, pero miedo a no salir de aquella situación oscura, me va a confrontar con aquel miedo que me ata a una leve esperanza del deseo de cambio. Entonces, hay veces yo tengo miedo, pero ese miedo es importante en cuanto a que yo sea capaz de agarrarme de una esperanza en medio de ese miedo. Ejemplo, tengo miedo, estoy viviendo una situación, digamos, de caída, digamos, de frustración, la droga o el alcohol o la pornografía. Estoy ahí, pero no sé cómo salir. Ese no cómo salir de esa situación adversa se, se, te da la esperanza de comenzar a, a,
a visualizar o a pedir ayuda para salir adelante. Y esa ya es una esperanza. Entonces aquí se enfrenta el miedo a la esperanza. Si yo tengo miedo y asumo ese miedo, puedo tener esperanzas de salir de ese hueco, de ese hoyo, de esa adversidad en la que estoy. La segunda fase se denomina parálisis versus movimiento. ¿Qué significa eso? Que cuando me paralizo, permaneciendo bloqueado en un vicio o en una causa del mismo, tengo la posibilidad de que ese bloqueo me reta a buscar formas de desbloquearme para salir adelante ante dicha atadura. Ejemplo, si yo estoy viviendo una situación caótica, digamos un momento que están pidiendo acá un dato a ver si comenzamos. Cuéntame, ¿sigo? Bueno, Sí, sigamos. continúa. Pero nada de la imagen todavía. Profe, en la parte de abajo, ¿le das compartir pantalla? Ya estás habilitado. Como lo hiciste ahora, profe Nico. Sí, pero es que no me da es en Zoom. ¿Será que? Profe, Sí, abajo en la parte inferior dice compartir pantalla. es que no. Pero yo tengo ya las diapositivas aquí, pero no me da esa parte de compartir pantalla. O sea, yo creo que yo tendría que volver a salir e ingresar, porque no me está dando, no me está dando nada de. Ah, ahora sí. Entonces voy a ir a compartir acá pantalla. Eso, profe, dale. eh, Espérame. eh, compartir. Cuéntame. Perfecto, profe, ahí se ve, listo. Perfecto. Listo. Ya puedes abrir la Pro- presentación completa, Profe, le profe. puedes dar en presentación completa en la copita abajo al lado del PowerPoint para que salga grande la diapositiva. Sí. Perfecto, Eh, ahora sí, profe. Perfecto, ahí quedó perfecto, profesor Nicolás. Listo. Entonces, estábamos hablando de una serie de fases. Al menos hay 10 o 12 fases por las que uno pasa para llegar a la resiliencia. Por ejemplo, el miedo y la esperanza. Cuando yo tengo miedo, se me abre una esperanza siempre y cuando yo deseo salir de esa situación caótica. Por ejemplo, ahí ponía la droga, el alcohol, la pornografía. Tengo miedo y busco cómo ayudar, cómo buscar ayuda. Entonces, ahí es donde encuentro la posibilidad de esperanza. La segunda que había dicho es la parálisis o versus movimiento. Entonces, por ejemplo, la persona queda paralizada, permaneciendo bloqueada en un vicio o en una causa del mismo vicio. Pero el bloqueo, cuando uno está bloqueado, a uno le da la posibilidad de que ese mismo bloqueo lo invita a uno a desbloquearse y eso reta un desbloqueo para salir adelante ante dicha atadura, por ejemplo, la atadura de la droga o del alcohol o de la pornografía. Entonces, estoy paralizado ante eso porque me siento, digamos, afectado o ya adquirí esos niveles de, digamos, viciosos de vida y entonces terminé siendo así, pero quiero salir, entonces tengo que buscar el desbloqueo, desbloquearme. Y la tercera hace referencia vamos a ver si soy capaz de correrla, hace referencia a cubrir o develar. Develar es una palabra que la usamos más como desvelar o revelar. Y es cuando me escondo de los traumas
o sufrimientos pasados y no los confronto. Pero entonces el conflicto me reta a solucionarlos. Es así como puedo hacer, digamos, catarsis. Catarsis es como una especie de purificación de las situaciones adversas que estoy viviendo. Ejemplo, la pérdida del pudor o de la dignidad a causa de una violación. Estoy sumergido ahí, o de una vulneración de un derecho. Entonces, yo necesito recuperarme y para ello, para llegar al estado de resiliencia, para ello tengo que empezar a revelar esa situación, contar con otras personas para que me ayuden a salir adelante. La, digamos, la cuarta, creo que la cuarta fase se llama, sí, se llama huir versus confrontar. Entonces, yo caigo, estoy en una situación adversa, cuando huyo de la realidad, resignándome con lo que me dicen o aceptando lo que me hacen y listo. Hay veces se queda uno ahí, pero mirando las situaciones resignadas desde otra perspectiva, puedo superar mi mediocridad y mi ineptitud. Ejemplo, me dijeron que no era capaz de. Entonces eso produce un freno y uno huye. Entonces, por ejemplo, hay estudiantes que les dijeron que no eran capaces con las matemáticas, entonces dejaron de ser ingenieros, por ejemplo. Entonces ahí hay un problema que es adverso a tu forma de realizarte en esta vida. Entonces viene la confrontación. La quinta fase se llama del daño o la reparación, del daño versus reparación. ¿Cómo puedo pasar yo de ahí? Entonces, cuando me adueño de algunos secretos que me han hecho daño, pues no secretos que me dijeron, sino que me ocurrieron. Entonces, ellos terminan poseyéndome. Hay personas supremamente introvertidas que no se abren al otro precisamente por dificultades o situaciones adversas que les sucedieron y que no las compartieron. Pero si comunico y suelto aquellos daños que me han hecho, puedo liberarme y sentir un alivio integral en mi salud física y mental. Por eso existen las terapias para recuperarse uno de la adversidad a la resiliencia. Ejemplo, el aborto. Cometí un aborto, entonces me quedo callado toda una vida y ese silencio me va consumiendo, me va absorbiendo, me va atentando contra mi salud física, mental. Las personas viven todo eso, ¿no es cierto? O cuando intento suicidarme o un daño que me hicieron y no me lo perdoné, ni fui capaz tampoco de, digamos, de perdonarlo. Viene entonces la sexta etapa, se llama trauma versus sanación. Entonces, yo estoy en una situación, digamos, adversa, contrario a lo resiliente, frágil, en fin. Cuando oculto un vicio o un defecto que no deseo confrontar, aparecen los traumas. Pero si pido ayuda, puedo desintoxicarme y desahogarme de esos traumas precisamente. Ejemplo, expresar mi libertad de pensamiento en cuanto a lo político o lo religioso o la ideología de género o los fundamentalismos. Por eso uno no se puede aprender a tomar una postura crítica a nivel académico, a nivel científico, a nivel humano, requiere precisamente confrontarse y expresarse, porque si te quedas callado nunca vas a poder demostrar todo lo que puedes saber. Eh, la séptima es como confrontar la tristeza versus la alegría. Entonces, cuando mi vida está llena de sinsentidos y tristezas, entro en una especie de vacío existencial. Pero puedo aprender a llenar mi vida, es decir, de alegrías, de buen sentido del humor, de salud, de actitud, digamos, positiva. Hay en la historia de la humanidad hay personajes muy importantes que se burlaban incluso del momento más peligroso que habían pasado por la vida. Entonces,
uno se burlaban y también lo asumían con alegría y pudieron salir adelante. Ejemplo, la pérdida de un ser querido que me tiene triste, o la pérdida del noviazgo, de un novio o de la novia, o el caso de la infidelidad, donde se pierde cierta estabilidad emocional. Entonces, ¿cómo voy a asumir todo eso para llegar a ser resiliente ante esta adversidad? La fase 8 nos va a hacer un confrontamiento entre el desconocimiento versus el autoconocimiento. Esta es muy importante. Es cuando descubro que estoy enfermo porque carezco de afecto, de aprobación, de atención, de libertad, de autoconocimiento y de identidad, digamos, original y también de dignidad. Entonces desconozco todo eso, pero aprendo mucho sobre mí y eso me va a ayudar a reconocerme. Del desconocerme paso al reconocerme y eso va a enriquecer mi autoconocimiento. De ahí viene, el ejemplo es la autoestima, el autodominio, la autoaceptación y uno puede desarrollar todas esas cualidades. Como novena, digamos, fase, antes de llegar a asumir ese estado total de resiliencia, está la lástima versus la superación. Y esta es muy grave, porque precisamente hay gente que aprende a vivir a través de las lástimas que proyectan. Entonces, cuando me victimizo, el victimismo es una opción de vida que busca producir lástima. Por ejemplo, uno en la calle ve muchas personas pidiendo limosna. Es porque teniendo capacidades, teniendo cualidades de salir adelante, ellas se acostumbran a autovictimizarse, digamos así. Pero si he sido víctima de algo o de alguien, así sea de un proceso político, de una persecución por discriminación, en fin, o por ideología de género, todo eso, si he sido víctima de algo o de alguien, tengo que demostrarme que puedo superarme. No puedo quedarme en aquel estado de vulnerabilidad. Tengo que ser resiliente. El ejemplo sería la discriminación, la migración forzosa, la orfandad, que me quedé huérfano, por ejemplo, o la viudez, o el bullying que nos hacen constantemente. Entonces, no podemos quedarnos ahí en ese estado de lastimosidad. La lástima no es, no es una cualidad, la confunden con la compasión, pero tampoco es compasión. La décima fase es el encuentro entre la frustración versus la realización. O sea, cuando me considero un frustrado porque he fallado u otros me recriminan mis dificultades. Pero tengo que reconocer que también tengo virtudes y poderes que me pueden hacer héroe de mí mismo. No busquemos imitar héroes o seguir héroes de otro lado, sino que yo también puedo ser el héroe de mí mismo. Entonces, el ejemplo es que no me expreso bien hablando en público, pero escribo bien. Entonces, uno no se contenta, se conforma con lo primero, sino que digo, bueno, me da dificultad de expresarme, pero voy a escribir. Y eso hace que uno pueda superar ciertas frustraciones en la vida. La penúltima frase hace referencia a la quietud versus la acción. ¿Qué significa eso? Que cuando me concentro en la pregunta, ¿por qué a mí? Es que ¿por qué me tenía que pasar a mí? Entonces eso me va a bloquear. Pero en vez de ello, me debería concentrar si quiero pasar a un estilo de vida resiliente. ¿Qué puedo hacer para superar esta situación? Y es totalmente diferente. Por ejemplo, la pobreza. ¿Por qué nací en una familia pobre? La gente se pregunta. O el jefe que me correspondió, pero ¿por qué me tocó ese jefe que me hace sacar hasta callos en el alma? O el defecto físico que tengo, pero ¿por qué? O la discapacidad, la gente se queda en el por qué, pero ¿por qué a mí? No, un momentico, tengo que decir, ¿qué puedo hacer para superar esta, esta adversidad que me correspondió?
Y la última fase de esta primera etapa es la negatividad versus la positividad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando subrayo un dolor moral o físico o paso la vida quejándome, a eso se les dice quejumbrosos. Uy, pero este man o esta niña sí es muy quejumbrosa, se queja por todo. Pero soy resiliente cuando asumo mis dolores físicos y morales, mis dificultades hasta lograr salir adelante o al menos no dejarme hundir en dichas dificultades. Ejemplo, una enfermedad, un error económico. Entonces me quedo subrayándolo, me quedo marcándolo y jamás me olvidaré que yo cometí ese error que me llevó a vivir un estado de pobreza tremendo por un error mío. Entonces, eso nos lleva ya como que a pensar en un primer, digamos, resumen. Entonces, ¿qué puedo hacer para comenzar ese estado de vida, digamos, resiliente? Aprender a liberarme de aquellas situaciones o barrotes o cárceles que vamos haciendo. Entonces, liberarme me acerca a una actitud resiliente. O quien oculta sus vicios y defectos sin aceptarlos, hace que la vida se le convierta en todo un trauma y descompensación física y mental. Pero ¿qué tengo que hacer? Transparentarme, es decir, volverme o tornarme transparente, porque eso me acerca a un estilo de vida más resiliente y más humano. Otro caso, otro resumen de esta primera parte: quien hace un nudo en la garganta y no se desahoga, está condenado a naufragar, es decir, a vivir en la adversidad. ¿Sí? En cambio, desahogarme y contar mi historia, a eso se le llaman, los filósofos le dicen, tengo que aprender a narrarme. Contar mi historia de vida es oportunidad de liberarme de los traumas que me aquejan y esto me hace resiliente y me humaniza. Y también, quien hace sentir lástima, quejándose en lo negativo, está condenado a apabullarse y a estancarse. Sí, hay personas muy bien preparadas. Por ejemplo, entre nuestros hermanos venezolanos llegan acá gente muy preparada, pero se contentan con estirarse en una acera, estirar la mano y pedir dinero. Entonces, no, si yo quiero ser resiliente ante esa situación, tengo que asumir la vida con coraje, con personalidad, porque eso me acerca a asumir un estilo de vida resiliente. Así llegamos al segundo momento que he titulado Principios franciscanos para así asumir un estado de resiliencia. Veámoslos acá. El primero, es muy importante este primero, porque parece contradictorio. Lo titulé La profundidad de la condición humana reside en el sufrimiento. Porque el sufrimiento ha sido visto siempre en contrapartida de la resiliencia. No somos resilientes porque nos quedamos en el sufrimiento. No es en ese sentido. Miren, el dolor, el sufrimiento, las crisis. Piensen ustedes en los dolores incluso del COVID si alguien lo está padeciendo. Los males son situaciones que nos ayudan a intensificar y profundizar nuestra condición humana. Piensen en aquel que lo dejó la novia o la novia que fue dejada por el novio y que está pasando una situación de crisis, de adversidad frente a un objetivo que tenía. Entonces, la persona resiliente aprovecha esa crisis para incursionar en las formas de asumir su vida con entereza de carácter. Lo voy a decir muy a lo colombiano, con berraquera. Es decir, profundiza e intensifica sus fuerzas para salir de ese caos, de esa crisis, de esa dificultad. Entonces, en San Francisco de Asís se vio eso. Miren lo que pasa. Esto, porque como es el primer principio, miren lo que pasa. 2 años antes de morir, San Francisco de Asís, y lo que voy a decir está tomado en un señor que escribió un librito sobre San Francisco de Asís, el santo que quiso ser humano. Miren lo que dice Donald Spoto al respecto. 2 años, en medio, vea,
los dolores físicos o las enfermedades que tenía. Él murió de 46 años, o sea, desde los 44 años a los 46. Terigio en ambos ojos, y en esa época no había optómetras, ni oftalmólogos, ni especialistas para hacer ciertas cirugías que tenemos hoy. Cataratas, ¿no? En esa época el terigio se lo quemaban a fuego vivo con unas especies de herraduras que le quitaban a los caballos, quemaban ese fuego y se le acercaban a los ojos. Úlcera gástrica, ese señor a toda hora vomitaba sangre. Desnutrición, vómito frecuente, flujos de sangre por la nariz y boca, heridas y llagas en su cuerpo. Miren, todo eso. Y miren lo que va a hacer. Pero no tiene todos estos dolores físicos. También tiene dolores morales, o lo que llamamos hoy crisis existenciales, que no sabe qué hacer, si morirse o salir corriendo y cambiar de mundo. Por ejemplo, estaba viviendo un desengaño por el comportamiento de algunos prelados de la iglesia, o una frustración porque sus hermanos no obedecían a la norma del evangelio, que era vivir amando, perdonando, sirviendo a los demás. O también se sintió traicionado de algunos compañeros. Y este señor Donald Spoto dice que prácticamente casi que lo expulsan de esa comunidad. Había como una desilusión ante tantos caprichos humanos diferentes a la voluntad de Dios, y todo eso lo enfermó. Miren que aquí está viviendo unas adversidades físicas, que son los dolores, y unas adversidades morales o psicológicas o emocionales o existenciales, que son esas que están ahí en esa segunda columna. Cuéntame, ¿vamos bien? Profesor Nicolás, muy bien. Listo. Aprovecho para invitar a los estudiantes, si tienen preguntas para el profe, pueden hacerlo a través del chat y ahorita las compartimos con él. Muy bien, entonces miren, ahí en la tercera columna que acaba de aparecer, resultado resiliente de un hombre que estaba viviendo una situación crónica, enfermiza, moral y físicamente. ¿Qué hace él en esos 2 últimos años? Porque la historia lo demuestra. Él comienza a escribir una serie de oraciones de acción de gracias. Gracias por el cuerpo, gracias por la enfermedad, gracias por el dolor, gracias por el sufrimiento, y aprende a vivir con él sin pelear con él. También hace poesía en alabanza a la creación. Hay un cántico de las criaturas que lo hace, se demoró esos 2 últimos años en componerlo, pero es dándole gracias a la tierra, al aire, al agua, a las flores, porque hacía menos penible, es decir, menos dificultosa, menos pesada la vida ante la belleza de la creación. O sea, del adverso, del dolor, de la tristeza que estaba viviendo, pasa a observar la alegría y la expresa en ese cántico, que lo va a hacer como el primer poeta o juglar del medioevo italiano. Y también habla de perdonar a sus hermanos. Miren, en medio del dolor y de los engaños, él habla del perdón. Y aquellos que lo maldecían, él los bendice. Y aquellos que le quitaban las pertenencias, él dice, no, tenemos que aprender a repartir las pertenencias a los más pobres. Entonces, tremendo. Esa es una forma muy, muy concreta de demostrar que uno puede llegar a ser resiliente. El segundo principio franciscano, resistir sin doblarse hasta encontrar apoyo. ¿Qué significa eso? Que la persona resiliente busca el rumbo. Nosotros decimos el norte a la vida, asumiendo con responsabilidad el evento que la tiene en crisis. Se resiste con responsabilidad y acción, no permanece como una estatua. No, hay una resistencia muy interesante. Por ahí hablamos de resistencia civil. Son resistencias muy interesantes. Es mi condición humana la que hace que mi ser, mi casa, se rehaga con responsabilidad. Sí, porque tengo que salir adelante a través de la responsabilidad. Entonces, mientras que quien no desarrolla lo humano sale de su ser, de su casa, digamos así,
y se somete a su mundo, expresando lástima y dolor, renuncia a la resiliencia. Sí, voy a poner el caso de Venezuela. No es que esté haciendo acá alguna discriminación, sino me expulsan de Venezuela por una situación política, entonces me quedo como quieto. No, porque tengo que salir no a hacer sentir lástima, porque renuncio a ese estado de resiliencia y a las fuerzas de la misma dignidad. ¿Qué hizo San Francisco? En este segundo, resistir al doblarse hasta encontrar apoyo. En San Francisco decía, vamos a reparar la iglesia, pero en esa iglesia no es aquellas paredes de adobes o de bareque en la época, sino que es ese ser humano que amenaza ruina. Hoy el ser humano tiende a amenazar ruina porque pues estamos siendo perseguidos por muchas otras fuerzas que quieren hacer desaparecer la condición humana. Piensen en el biocentrismo, en el tecnocentrismo y en todo aquello que quiere reemplazar hoy esta condición humana porque la consideran obsoleta. Tercer principio, franciscano, torear las heridas o las crisis o los males o los dolores. Hay que saber torearlos. Alguien decía coger el toro por las cuernas cuando se le viene algo por encima a embestirlo, que son las adversidades. Entonces, en lo franciscano, la condición humana asume y agarra por los cuernos las heridas de la vida y obra o actúa de acuerdo con lo que ellas exigen para sanarlas. Entonces, no hay aquí pañitos de agua tibia. En esa mentalidad franciscana no existe, digamos, los pañitos de agua tibia. San Francisco decía, y los hermanos trabajen con amor y con lo que puedan, sin buscar excusas. O sea, tenemos que trabajar ese estado de resiliencia, sea como sea. El cuarto principio, aprender a caminar atento para prever. Recuerden que al principio yo les decía, cuando definí la resiliencia, sí que uno iba como por un caminito y se cae, pero el hecho de salirse de ese hueco o de esa caída y reaprender o retomar el camino por otro ladito donde no haya tropiezos, obstáculos, zancadillas que le ponen a uno en la vida, entonces ahí es donde uno asume ese acto de resiliencia. Aquí lo digo así, porque es un principio franciscano, aprender a caminar atento para prever. La condición humana se desarrolla con mayor calidad al permanecer atenta ante los abismos o los obstáculos y las posibles caídas que se puedan presentar. La persona resiliente disminuye riesgos para evitar crisis, dolores o afectaciones negativas. San Francisco de Asís decía al respecto, y los hermanos no vayan solos por el camino, sino que se acompañen unos a otros para evitar tentaciones y frustraciones. Entonces se hace muy bonito. Vamos a ver si llegamos al menos a ver otros cuantos principios. El quinto principio, despejar la maleza del camino para apoyar los lugares, para apoyar los lugares transitados con pie firme, porque hay veces no vemos con claridad dónde apoyamos nuestra vida y entonces nos hundimos. Nuestra condición humana tiene que desarrollarse para tomar decisiones que abran paso con claridad a aquellas actitudes resilientes. San Francisco decía, cuando tengamos dudas de cómo actuar, vayamos a pedir consejo. Y eso es lo que necesitamos, cuando no nos quedemos callados en una adversidad o en un acto de vulnerabilidad, sino que podemos buscar ayuda. Sexto principio franciscano, distinguir para ver con claridad. Distinguir no es diferenciar, es distinguirse en medio de todos. Entonces la condición humana se distingue
Una persona distinguida es la que lidera, la que junta o agrupa, la que busca ser la mejor y que su entorno sea el mejor. La persona resiliente se distingue ante quienes prefieren quedarse en la derrota e ineptitud. San Francisco decía, los hermanos no se acomoden ni se instalen en confort o en algo que los pueda, mejor más bien busquen cómo distinguirse para parecerse a Cristo. El séptimo principio, solo son 10 para terminar. Dice así, estar en perspectiva esperanzadora. ¿Qué será eso? Que la condición humana constituye o posee en sí misma una actitud de perseverancia. Hay que ensayar una, dos, tres y hasta más veces aquellas formas de recuperar, de recuperarse hasta lograrlo. Veamos qué nos dice aquí San Francisco. Él dice, si alguien rechaza el mensaje que se predica, insistan con el ejemplo, dando testimonio del amor, de la paz y del perdón. O sea, uno tiene que estar constantemente insistiendo hasta lograr ciertos objetivos a favor de la vida y de la calidad de vida. El octavo principio franciscano dice, si yo quiero ser resiliente, estar siempre en estado de aprendizaje. ¿Qué significa eso? Aprender a aprender de las crisis, los fracasos, de las frustraciones y de las pérdidas. Sí, aquí hay un famoso director de fútbol que decía que perder también es una forma de ganar, precisamente pensando un poco en esto. O sea, de los errores también se extraen enseñanzas. La persona resiliente aprende del error, del dolor, para no repetir amarguras o frustraciones. San Francisco de Asís decía al respecto, si alguno de ustedes es rechazado por no saber trabajar, que aprenda un oficio, y si alguien se equivoca, que reconozca el error y que aprenda para hacerlo bien. Es muy interesante. El penúltimo, noveno principio franciscano, permanecer en estado de serenidad. ¿Qué significa eso? Pues que la condición humana, vamos a ver si puedo mover esto para acá, no, que la condición humana tiene posibilidad de desarrollar la calma y la serenidad. Nosotros, por ser humanos, podemos llegar allá. Lo que pasa es que casi nunca nos desarrollamos integralmente, entonces abandonamos estas cualidades. La resiliencia exige un alto grado de paz, de tranquilidad y de serenidad, y es por ello que se puede visualizar la salida a las dificultades. San Francisco decía, y los hermanos permanezcan calmados en medio de los conflictos y las dificultades sin perder la paz. Qué interesante, ¿ah? Y por último, décimo principio franciscano, permanecer en relación de alteridad. No se vayan a olvidar de este. La condición humana requiere estar en relación con otros. Ese otro es el alter, pues, construyendo fraternidad. Y la fraternidad va a ser un principio básico para estar en estado de resiliencia. Somos más fácilmente resilientes si nos ayudamos unos a otros a salir de las crisis, de los errores, del sufrimiento y de los daños que nos causamos. Y San Francisco decía, y los hermanos ayúdense unos a otros por amor a sí mismo y por amor a Dios. Resumimos para terminar. Los principios de resiliencia en esta perspectiva franciscana y bonaventuriana, pues porque esta es una universidad franciscana, sería que tenemos que aprender a medir, a medir las fuerzas para salir del caos, o resistir sin doblarse hasta encontrar apoyo, o saber torear las heridas, o aprender a caminar atento para no caer, digamos así, despejar la maleza del camino para apoyar los lugares, para apoyar
con pie firme los lugares que transitamos, distinguir para ver con claridad y estar en perspectiva esperanzadora, estar siempre en estado de aprendizaje y permanecer en estado de serenidad y en relación de alteridad, que fue lo último que dije, es decir, en estado de fraternidad. Vamos a dejar ahí, yo no sé si está bien, no sé si alguien quiera alguna pregunta o profesor Héctor. Profesor Puede, Nicolás, bueno, sí, muchas gracias ante todo por esa presentación que nos hizo. Esta cátedra vamos a estarla publicando también la próxima semana a través de la página web de nuestra universidad para aquellas personas que deseen nuevamente escucharla. Abrimos el espacio para los estudiantes que deseen hacer algún comentario sobre lo que el profesor Nicolás nos ha presentado en esta mañana. Acá tenemos un comentario de Jenny Vázquez, muchas gracias, muy inspiradora la conferencia. Quiero recordarles bien. a los estudiantes, mientras se animan a hacer preguntas, que pueden consultar la programación de cátedra abierta en la página web de nuestra universidad, el micrositio Cátedra Abierta, para que puedan registrarse con tiempo en este proceso. En el chat estamos compartiendo el enlace de asistencia a la cátedra para que puedan diligenciarlo desde ahora. Profesor Nicolás, queremos agradecerle por participar de la cátedra abierta de la Universidad de San Buenaventura, a los estudiantes que nos acompañaron en este espacio, las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio formativo que durante esta semana estamos compartiendo un poco del trabajo que los maestros del CIDE vienen haciendo. Ayer tuvimos una conferencia sobre identidad institucional, hoy antropológica. Mañana vamos a tener un espacio también formativo en relación a lo que formación humana viene realizando. La próxima semana vamos a tener el ciclo de conferencias, ciclo sociopolítico, que vamos a trabajar durante 2 semanas acerca de los problemas reales que tiene nuestro país, preparándonos para las elecciones. Vamos a tener invitados muy especiales, entre ellos tendremos al ex canciller Julio Londoño Paredes, Jaime Fajardo Landaeta, Diego Sánchez, director de Teleantioquia Noticias. Cada uno pues vamos a tener unos expertos que nos van a mostrar la realidad del país y que también entran un poco en este tema que el profesor Nicolás nos ha hablado, que nosotros como ciudadanos también requerimos resiliencia frente a lo que hemos vivido, frente a esta historia que hemos construido y que necesita el compromiso de todos para salir adelante. Profesor, un abrazo. Bueno, Bueno, para que va a leer un comentario de Daniela Bedoya, es una conversación muy bien enriquecedora. Lo importante es saber ponerlo en contexto en nuestro día a día. Profe, no sé si quieras hacer un comentario para Daniela antes de cerrar el encuentro. no, que todos los seres humanos tenemos esa opción de ser resilientes y obedece a una cultura, digamos, a un ethos, un entorno que nos rodea, y eso es lo que hace que nosotros o nos quedemos varados en el hueco o en la dificultad o en la crisis o en el vicio que caímos, o salgamos adelante. Entonces, la resiliencia es esa capacidad de superar, incluso a pesar de tantas adversidades que nos dicen y tantos mensajes negativos que nos mandan, decir, somos capaces, soy capaz y podemos lograrlo porque por el hecho de ser humanos podemos llegar allá a pesar de tener también muchas limitantes. Bien, Muchas gracias, profe. Kevin también Kevin Andrés hace un comentario bastante bueno el tema de la resiliencia. Creo que todos hemos llegado a estar en un foso profundo, pero lo importante es salir de él, soltar, continuar y perdonar. Muchas gracias, Kevin, por tu comentario. bien. Muy bien, profe. Con esto entonces damos cierre a la cátedra de este día. Les invitamos a consultar la programación en www.osnetmed.edu.co, micrositio Cátedra Abierta. A todos Bueno, les deseamos una muy buena tarde. bueno, muchas gracias.